regional. El examen físico regional lo vamos a ir viendo durante todas las siguientes clases, siguientes módulos, pero acá vamos a ver de forma, digamos, bastante puntual lo que evalúa el examen físico general, ¿no? Entonces, siendo ordenados y sistemáticos, el examen físico general, como dice acá, permite evaluar el estado general del paciente previo al examen físico regional. ¿Y qué aspectos involucra la evaluación del examen físico general? Involucra el estado de conciencia como primer elemento, digamos, ¿no? Porque si el paciente está inconsciente, difícilmente vamos a poder evaluar los otros elementos del examen físico general. Entonces, vamos a hablar en primera instancia del estado de conciencia, la actitud o postura, el hábito, fases, estado nutricional, estado de hidratación y principalmente los signos vitales, ¿no es cierto? Y esto de los signos vitales viene a ser para nosotros un módulo aparte que vamos a ver la siguiente semana. Cómo registramos, cómo evaluamos, cómo interpretamos los signos vitales, ¿no? Entonces, fíjense, todos estos elementos van a evaluar o son parte de la evaluación del examen físico general, ¿no? Bien, entonces veamos uno por uno, ¿no? Primero empecemos con el estado de conciencia. Esto lo vamos a profundizar mucho más cuando entremos al módulo de exploración neurológica, que es el último módulo. Ahí vamos a ver con mayor detalle incluso elementos que se utilizan para la evaluación del nivel de conciencia, ¿no? Como en la escala de Glasgow, por ejemplo. Entonces, acá lo que vamos a ver es el estado o el grado de conciencia en el paciente, que va desde el estado de alerta, cuando el paciente está predispuesto a dar una respuesta adecuada y correcta ante cualquier estímulo, eso es el estado de alerta, que mantenga ese contacto permanente entre el mismo paciente y el medio que lo rodea, ¿no? Ese es el estado de conciencia alerta. Luego, si este nivel o estado de conciencia se deprime un poco más, entramos a lo que es el grado de somnolencia o bien obnubilación, ¿no? En este caso, el paciente como que quiere dormirse, pero ante cualquier estímulo inmediatamente retoma el contacto entre el sí mismo y el medio externo, ¿no? Y mantiene nuevamente ese contacto. Entonces, es el estado de somnolencia o obnubilación. Luego viene el estado de estupor. Este estado de estupor ya es cuando el grado de conciencia se deprime un poco más y se divide en dos, ¿no? El estupor superficial y el estupor profundo. Hablamos de estupor superficial cuando se requieren estímulos simplemente verbales para poder nuevamente hacer que el paciente entre en contacto con el medio externo, ¿no? O sea, lo que pasa en el estupor es que el paciente se duerme, ¿no? Se altera el estado de conciencia. Pero ante cualquier estímulo simple, verbal, nuevamente retoma, pero a los pocos segundos otra vez entra en ese estado de déficit de la conciencia, ¿no? Que en este caso sería el estupor. Cuando ocurre eso se llama estupor superficial. Pero cuando el paciente ya requiere estímulo doloroso para despertarlo nuevamente, eso ya se llama estupor profundo. Y hay varias, digamos, maniobras que se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, hacer una compresión con las articulaciones interfalangicas sobre el esternón, por ejemplo, ¿no? O pellizcar el trapecio. Son algunas de las maniobras que se utilizan, digamos, para estimular al paciente con un estímulo doloroso. Y si el paciente despierta al estímulo doloroso solamente y a los pocos segundos nuevamente entra en ese estado de estupor, se llama estupor profundo, ¿no? Cuando ya se requieren estímulos dolorosos para volver a despertar al paciente. ¿Cuál es la diferencia con la somnolencia? Que el paciente vuelve a ese estado, ¿no? En la somnolencia el paciente se lo estimula, inmediatamente vuelve a conectarse con el medio externo y mantiene ese estado. Pero en el estupor, el paciente sí despierta, pero casi inmediatamente vuelve a retornar a ese nivel de conciencia deprimido. Estupor superficial, cuando se requiere un estímulo verbal para despertar al paciente, y profundo, cuando ya requerimos estímulos dolorosos, ¿no? ¿Y qué pasa si el nivel de conciencia se deprime más? Hablamos de coma, ¿no? El coma ya el paciente está completamente dormido, no hay forma de despertarlo, digamos. Y hay incluso la descripción del coma carus, que está en el libro de Chamorro, ¿no? En el cual indica que incluso hay ausencia de los reflejos osteoteninosos, ¿no? Los reflejos profundos. Por lo tanto, cuando el paciente se encuentra en ese estado, hablamos de un estado comatoso. Y para evaluar esto, precisamente tenemos algunas herramientas y elementos, ¿no? Como la escala de Glasgow, que actualmente se aplica a todo paciente con alteración de nivel de conciencia. Eso lo vamos a ver con mucho detalle cuando entremos al módulo de neurológico, ¿no? Sin embargo, en el examen físico general podemos nosotros evaluar simplemente con una inspección y con algunas otras maniobras o preguntas el grado de conciencia, el nivel de conciencia que el paciente tiene,
desde el estado de alerta hasta el estado de coma, ¿no? Luego otro elemento de la conciencia es la orientación. Acá en el examen físico general, de forma como dice su nombre, muy general, ¿no? Muy amplia, vamos a evaluar la orientación en cuanto a espacio, tiempo y persona, con preguntas bastante dirigidas, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está usted? ¿Qué día es hoy? ¿Cómo se llama? ¿No? Son preguntas muy básicas, encaminadas a evaluar lo que es la orientación. Ahora, acá el paciente muchas veces puede estar desorientado solamente en espacio-tiempo, o bien solo en tiempo. Pero ya cuando el paciente presenta alteración de la orientación en persona, cuando el paciente no sabe quién es, ahí sí la situación es más grave, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar muy en cuenta cuando hay una alteración de la orientación personal, porque la orientación espacial temporal muchas veces simplemente por el estrés, digamos, la ansiedad que el paciente presenta cuando está en un nivel hospitalario, más como que se olvida, ¿no? Y no sabe ese momento qué día es o dónde está. Pero si el paciente ya tiene alteración de la orientación en relación a la persona, no sabe quién es, eso es más grave, ¿no? Entonces ahí hay que tomar mucha mayor atención. Luego hay otros, digamos, aspectos que evalúa el nivel de conciencia, que lo vamos a ver con más detalle, como les digo, en el módulo de neurológico. Sin embargo, aquí vamos a mencionar algunos, ¿no? La percepción, por ejemplo. La percepción es esa interpretación de la información que reciben nuestros sentidos, visuales, auditivos, táctiles, etcétera, ¿no? Y puede haber alteraciones en la percepción, como es la ilusión o la alucinación. Son dos tipos de alteraciones de la percepción en las cuales, en la ilusión, por ejemplo, existe un estímulo real. Sin embargo, el paciente lo percibe de forma distorsionada, pero hay un estímulo real, ¿no? En cambio, la alucinación es cuando no existe ningún estímulo y el paciente percibe como si existiera, pero en realidad no hay nada, ¿no? Es la gran diferencia entre ilusión y alucinación. Las ilusiones, digamos, tienen un perfil más benigno, ¿no? Si lo llamamos de esa forma. En cambio, las alucinaciones ya nos hablan de trastornos mentales más serios, ¿no? Pacientes que perciben algún tipo de sensación, puede ser esta visual, táctil, auditiva, pero sin que exista el estímulo real, eso se llama alucinación y entra dentro del campo de la patología psiquiátrica, ¿no es cierto? Son trastornos del estado mental que pueden estar presentes también. Luego la memoria, donde vamos a evaluar lo que es la amnesia de fijación, retrógrada, anterrógrada, etcétera, en función a qué tipo de memoria está alterada, ¿no es cierto? Para esto también hay algunas preguntas que se pueden emplear, o bien algunos test que son más específicos, cuando queremos evaluar de forma muy puntual lo que es la memoria, ¿no? Y finalmente la inteligencia, que ya básicamente acá se utilizan algunos test específicos, elaborados para poder, digamos, determinar el coeficiente intelectual, y determinar si el paciente pues tiene alguna alteración en cuanto a la inteligencia, ¿no? Ya son, digamos, evaluaciones mucho más de especialidad, sin embargo, es necesario conocer las que sí están presentes, ¿no? En cuanto a la actitud o postura, ¿a qué se refiere? La actitud o postura no es nada más que esa posición o esa estancia que el paciente o el individuo asume cuando se está realizando la exploración, sea está sentado de pie o también en decúbito dorsal. Eso es actitud o postura. Entonces puede haber distintos tipos de actitud o postura, ¿no? En tanto en la posición de pie, sentado, también acostado, que nos permitan de alguna forma evaluar o podernos, digamos, orientar en el diagnóstico de cierta patología que el paciente esté cursando. Por ejemplo, fíjense, aquí hay unas posturas que son completamente patológicas, esto se denomina los opistótonos, ¿no es cierto? Que es una postura es una postura de flexión o extensión dorsal en este caso, ¿no es cierto? Se da en pacientes con tétanos, intoxicaciones por estricnina también se puede presentar, en la meningitis algunas veces, ¿no es cierto? Alteraciones serias a nivel del sistema nervioso central en las cuales el paciente adopta este tipo de posición. Opistótonos, también hay en prostótonos, cuando es a nivel ventral la contractura muscular, o el pleurostótonos cuando es a nivel de un lado, ¿no? A nivel costal o lateral. Entonces son algunas alteraciones de la postura o actitud. También hay otras alteraciones como estas que vemos acá, ¿no es cierto? Que son las posturas antálgicas. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente que está con la lumbalgia post-esfuerzo con la postura antálgica. Aquí otra postura o actitud, esta se llama la postura en plegaria de maometano o genupectoral, que es frecuente encontrar en pacientes que cursan pericarditis o también pancreatitis, ¿no? En esos casos vamos a encontrar que el paciente ingresa o presenta este tipo de actitud o postura. Lo mismo posturas antálgicas, ¿no?
por alteraciones osteoarticulares. También es muy frecuente encontrar posturas antálgicas, por ejemplo, pacientes que ingresan a la emergencia, sobre todo se ve con cuadros apendiculares ya en estadios avanzados, ingresan, ¿no? Incurvados hacia el lado derecho, así, apenas, y agarrándose el flanco o el cuadrante inferior derecho del abdomen. Eso ya uno lo ve entrar así, dice, eso es apendicitis, y si además es joven, eso es apendicitis, ¿no? Y muchas veces no nos equivocamos. Entonces son posturas antálgicas que el paciente puede adoptar y que nos orientan en el diagnóstico probable, ¿no? Luego tenemos lo que es el hábito, otro elemento que evalúa el examen físico general, y esto se refiere a describir el aspecto morfológico o la complexión física del individuo o del paciente. Entonces, para esto hay muchas clasificaciones, ¿no? Esta tablita está en nuestro libro de Chamorro. Según Viola, Kressner o Sheldon, se clasifica a los pacientes o los individuos como microesplácnicos, normo o macroesplácnicos, según Viola, según Kressner, leptosómicos atléticos pícnicos, o según Sheldon, ectomorfos, mesomorfos, endomorfos, ¿no? Entonces, esto simplemente es un aspecto morfológico que muchas veces no tiene ninguna relación en cuanto a patología subyacente, pero que nos orientan, digamos, en cierto tipo de alteraciones también. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Los pícnicos, los atléticos, los leptosómicos, etcétera, dependiendo de qué autor nosotros podemos adoptar. Simplemente es una descripción del aspecto morfológico del paciente, como dice acá, ¿no? Ahí está. Luego, en cuanto a las fases, también es importante evaluar las fases del paciente. Esto lo vamos a evaluar desde el primer contacto visual con el paciente. Ya enseguida vamos a entrar a lo que son las técnicas básicas semiológicas y ahí entra lo que es la inspección. Entonces, lo primero que, digamos, aplicamos cuando el paciente ingresa a la consulta o nosotros nos aproximamos a la camilla, al cubículo del paciente para evaluarlo, es la inspección, ¿no? Y a través de la inspección vamos a evaluar lo que es la fases, las diferentes fases que pueden existir y que sin duda alguna nos van a dar muchísima información en relación al diagnóstico. A veces simplemente viendo la cara uno ya puede hacer diagnóstico, ¿no? Nos permite evidenciar y diferenciar diversos hallazgos, estados y enfermedades. Entonces puede ser que llegue el paciente, ingresa a nuestro consulta y lo vemos amarillo patito, ya está el diagnóstico, es ictericia. Ahora, la causa, el origen, el punto exacto de lesión, bueno, eso ya lo vamos a ir evaluando, pero ya tenemos una perspectiva marcada, ¿no? O si bien ingresa nuestro paciente con, digamos, la piel muy, muy hiperpigmentada a nivel de las áreas expuestas al sol, pero vemos el resto de las áreas que no están expuestas blanquitas, ¿no? Ah, cuidado que puede ser un paciente con una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Por ejemplo, Addison, es posible. O que bien ingrese una paciente mujer con un eritema a nivel de la región malar, dorso de la nariz. Ah, cuidado que sea una fase lúpica. Entonces, fíjense, simplemente de observar aquello, ¿no? Podemos, de ver, inspeccionar la fase del paciente, nos orienta muchísimo en el diagnóstico. Entonces, veamos aquí algunos de las fases que nos describe el libro de Argente, ¿no? Por ejemplo, aquí está, esta es una fase edematosa, la llaman así, porque se puede ver que hay un edema a nivel de los párpados bilateral, incluso con oclusión de uno de los ojos, ¿no? Por edema palpebral bilateral, en un paciente con patología renal, nefróticos, síndromes nefróticos, ¿no? Podríamos ver este tipo de fase. Aquí vemos la fase cushinoide, o fase en luna llena se llama también, ¿no? Fíjense, esto se da mucho en los pacientes que, digamos, que tienen enfermedad de Cushing por una administración exógena de corticoides, ¿no? Entonces vamos a presentar, o van a presentar este tipo de alteraciones junto a otras más que a lo largo de los módulos vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, las estrías violáceas, el cuello corto, etcétera, que vamos a ir viendo. Aquí tenemos una fase hipertiroidea, porque característicamente aquí el paciente tiene exoftalmos, ¿no? Este es el exoftalmos. No es que este paciente sea ojosito, ¿no? No es ojoso, simplemente es un paciente con exoftalmos, porque aquí vemos un signo muy, muy característico que es el signo de Grave, ¿no? Grave se escribe. Lo vamos a ver cuando entremos a la evaluación de ojos también, en la cual vemos que hay una retracción del párpado superior y deja en evidencia parte de la esclera por encima de la córnea. Normalmente, los ojitos, fíjense aquí en esta paciente, los párpados cubren la parte superior de la córnea, ¿no? Véanse en el espejo. Pero cuando existe esta retracción, pues eso es el exoftalmos y esto se llama el signo de Grave, ¿no? Fascia hipertiroidea, ahí está, pacientes hipertiroideos. Acá no es que este paciente esté con sueño, ¿no?
No es raro que esté con muchas ganas de hacer muchas actividades, pero no puede porque está simplemente con una patología que es la miastenia gravis, ¿no? En este caso va a haber la tosis palpebral bilateral, ¿no? Junto con otras alteraciones más, incluso va a haber odinofagia, dificultad en la deglución, cialorrea, etcétera, debilidad de todo lo que es la cintura eh, escapular, ¿no? Esto es por un agotamiento de los neurotransmisores, la acetilcolina, en lo que es el, los pacientes con esta patología, ¿no? Entonces ahí está, fíjense. Aquí también tenemos otra paciente con la fase en luna llena en la enfermedad de Cushing, ¿no? Fase cushingnoide, luna llena. No es que sea gordita, ¿no? Simplemente que por el exceso de administración corticoides exógenos, pues se tiene una mayor, digamos, depósito de tejido graso en ciertas áreas del cuerpo, en este caso a nivel de la cara del rostro. Aquí vemos otras fases, esta es una fase hipotiroidea, aquí vemos la fase tísica, muy característica de pacientes con tuberculosis, con pacientes que están cursando con patología neoplásica también, ¿no? En la cual hay una pérdida del tejido adiposo a nivel de la cara, con pérdida de la bola adiposa de Bouchard, hay mayor perfil óseo en todo el rostro, ¿no es cierto? Esta es la fase tísica. Y aquí vemos la fase lúpica, la paciente con un eritema a nivel de la región de las mejillas y el dorso de la nariz, el famoso eritema en alas de mariposa, que se llama, muy frecuente en mujeres, también en varones, pero es mucho más frecuente en las mujeres, ¿no? Las fases. Aquí tenemos también una fase muy interesante, la fase leonida, ¿no? En pacientes con lepra lepromatosa. Entonces, también podría... Aquí hay un dato muy interesante, a ver si recordamos cuando lleguemos a ojos. Hay la pérdida, en este caso ya hay pérdida total de las cejas, ¿no? Pero inicialmente podemos tener una pérdida de la cola de las cejas. Entonces, fíjense, esta es la fase también que podríamos, ya muy raro encontrar. Otro paciente con miastenia, fase miasténica, ¿no? Fíjense cómo hay esa tosis palpebral bilateral en pacientes con miastenia. A ver, aquí hay otra fase también, ¿no? Depresiva, la fase depresiva, muchos quedamos así. Y aquí hay otras fases también, ¿no? Fases bonitas que hay, antiguas, pero que están vigentes todavía, ¿no? No sé ni qué se llaman estas artritis, pero se ven muy bien. Bien, luego otro aspecto que habíamos indicado es el estado de nutrición. Acá puede ir a los extremos, ¿no es cierto? Desde la sobrenutrición, que en este caso hablamos de obesidad, pacientes obesos, hasta estados caquéticos, demasiados completamente, como este paciente, fíjense. Aquí fácilmente podríamos hacer un estudio de la anatomía ósea, ¿no? Con toda facilidad. El paciente completamente caquético, demasiado, con un abdomen excavado, con unos relieves óseos prominentes, ¿no? Pérdida total de lo que es el tejido graso. A diferencia de este otro paciente, ¿no? Que está completamente obeso, ambos extremos son patológicos, de hecho, ¿no es cierto? Nos traen muchas complicaciones. Finalmente, el estado de hidratación, desde pacientes hiperhidratados, en los cuales vamos a encontrar este signo que es el signo de Godet o la fobia, que esto se llama edema, que generalmente en pacientes que están sobrehidratados, pues afecta áreas de declives, ¿no? Pero cuando ya esto abarca todo el organismo, hablamos de, o todo el cuerpo, hablamos de anasarca, muy característico en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo, ¿no? Entonces vamos a encontrar ahí el edema, este es el signo de Godet o la fobia, o también pacientes que estén deshidratados completamente, en los cuales el signo del pliegue va a ser muy evidente, resequedad de la piel, mucosas secas, hipotensión, choqueadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que evaluar también de forma general, por eso el examen físico general, estos tipos de alteraciones. Y básicamente eso es lo que evaluamos en el examen físico general, ¿no? El examen físico general. Bien, entonces fíjense, no es muy difícil, no es muy complejo. Esto es, como dice su nombre, es algo general. No vamos a entrar en mucho detalle cuando estemos en el examen físico general, a excepción de lo que se refiere la evaluación de los signos vitales, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? La siguiente clase nos vamos a concentrar en ese módulo que son signos vitales. Pero para que yo pueda hacer esta evaluación general y también el examen físico regional, requiero pues de herramientas que me permitan obtener la información. Una de ellas, hemos dicho, es la historia clínica, ¿no? La historia clínica tiene sus dos vertientes, dos pilares, la anamnesis, el examen físico general que acabamos de ver y el regional. Pero habíamos indicado también el día de ayer que existen ciertas maniobras o ciertas destrezas, en este caso habilidades psicomotrices, que debemos desarrollar, adquirir, aprender de forma adecuada para poder obtener la información en el paciente. Y hemos visto durante la anamnesis
Es muy importante las habilidades cognitivas y también de comunicación. Pero cuando entramos al examen físico, requerimos además de habilidades psicomotrices. Y es eso lo que vamos a ver ahora, ¿no? Dentro de los elementos y herramientas que nos permiten obtener esa información están las técnicas semiológicas básicas. Existen muchas otras más que las vamos a ir viendo a lo largo de nuestros módulos. Sin embargo, hay 4 técnicas básicas que debemos dominar, ¿no? Dominar, o sea, ser completamente, adquirir estas habilidades de forma muy adecuada y conocerlas a la perfección, ¿no? En relación a las 4 técnicas semiológicas básicas. Entonces, ¿cuáles son esas técnicas semiológicas básicas? Vamos a ver enseguida. Permítame un ratito, voy a preparar la presentación. A ver, ¿dónde estamos? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá, jóvenes, en relación a lo que es la historia clínica y el examen físico general? Si Doctor, hubiera alguna, disculpe, adelante. con relación al hábito, este se va a poner en la historia clínica, no lo veíamos, o sea, no lo veíamos, o sea, revisé y no había mucho. O sea, es necesario poner el hábito, o sea, de Sheldon y que Sí, en ciertas situaciones sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos, digamos, digamos, situaciones que pueden estar relacionadas con otras patologías. Por ejemplo, los pacientes que son pígnicos generalmente tienen tendencia a desarrollar patología cardiopulmonar, insuficiencias cardíacas, cor pulmonar crónico, etcétera, ¿no? Eso porque el mismo, digamos, complexión física, morfológica del paciente, el tórax, las características y demás, pueden, digamos, predisponer a que haya procesos restrictivos en la respiración y a la larga desencadenar patologías como el cor pulmonar crónico, por ejemplo, ¿no? O pacientes, los pínicos, por ejemplo, tienen tendencia a la obesidad. Entonces, en esas situaciones, cuando haya esa relación directa, sí podríamos mencionarlo, describirlo, porque nos ayuda en el diagnóstico, ¿no es cierto? Nos permite orientarnos mejor en el contexto del paciente en general. Entonces, en ese caso sí, ¿no? Ahora, si, digamos, no vemos que haya relevancia, pues podríamos obviarlo, pero tomar en cuenta cuando hay un contexto que es relacionado a aquello, ¿no? A la patología. muchas gracias, doctor. Muy bien, a ver, vamos a ver, no, estamos mal, estamos mal. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a revisar ahora lo que son las técnicas semiológicas básicas. Esto seguro que cuando estuvieron en la rotación en el hospital, los que tuvieron la oportunidad ya han visto, ¿no? O por lo menos han tenido una aproximación a lo que es la exploración o las técnicas semiológicas básicas. A ver, ¿quién podría decirme cuáles son? Inspección, ¿Cuáles son esas técnicas palpación y semiológicas? auscultación. Inspección, palpación, Palpación. percusión, auscultación. Correcto, correcto, ¿no? Esas son las técnicas. ¿Y habrá algunas otras fuera de esas? Transiluminación. A ver, perdón, no escuché muy bien, a ver. Transiluminación. Correcto, la transiluminación, sí, muy bien, lo vamos a ver y vamos a emplear también esa técnica. ¿Alguna otra, a ver, que por ahí se les ocurra o hayan visto o quizá hayan empleado? Porque les comento que hay ciertas técnicas que empleamos desde que entramos a la consulta, ¿no? O cuando el paciente ingresa a nuestra consulta, nosotros vamos a ver al paciente. A ver, ¿qué otras técnicas podrían ser? Doctor, vi en algunas Ay, historias que decía inspección pasiva y inspección activa igual. Sí, muy bien, sí, sí, podríamos dividir. Ahora enseguida vamos a ver en relación a la inspección, ¿no? Las 4 técnicas semiológicas básicas que debemos dominar, conocer a la perfección, pero de forma correcta y adecuada, son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Pero existen otras más, como dijo nuestra compañera, la transiluminación, sí. Y hay otras más. Por ejemplo, la olfacción. La olfacción es una técnica básica que hasta nuestros días se sigue empleando, jóvenes, aunque no crean. Van a ver o han visto quizá por ahí cuando estuvieron en el hospital, entra el médico a la sala del distinto del paciente y dice, "Ah, este paciente está con hemorragia digestiva". ¿Y por qué dirá eso, no? Por las melenas, ¿no? La melena, que son las porciones alquitranadas, negruzcas, malolientes, tiene un olor característico. O bien, aquí hay un paciente renal crónico, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque hay el fetor
renal es muy característico, urémico, ¿no es cierto? O el fetor hepático en pacientes que tienen hepatopatía crónica, cirrosis en estadios avanzados también, ¿no? O algunos tipos de infecciones, por ejemplo, la pseudomonas también tiene un olor característico. La Gardnerella, cuando rota en ginecología, ahí les van a enseñar eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba ahí de estudiante, ¿no? La doctora Cartagena, que era mi docente también, en la rotación, digo, después de ver un paciente, ¿han sentido ese olor? Para que nunca se olviden, eso es Gardnerella, listo, ¿no? Entonces, la olfacina es una técnica, si bien no está descrita oficialmente, digamos, en nuestros libros, es una técnica que la empleamos y se utiliza. Por ejemplo, el aliento cetónico que llaman en los pacientes con complicaciones agudas de la diabetes, ¿no? La cetoacidosis diabética. Dice la literatura que es un olor típico a manzana. No es tanto así. Hay que sentirlo para saber, ¿no? No es como manzana, como dicen, pues sería agradable pues, en ese caso. No es así, ¿no? Sin embargo, es muy característico, ¿no? El aliento cetónico, muy característico. Entonces, vamos a ir viendo a lo largo de nuestras clases algunas otras técnicas más. Sin embargo, las que debemos dominar a la perfección son estas que vamos a ver ahora, ¿no? Las 4 técnicas semiológicas básicas. Entonces, como dice acá, el examen físico, dice, es la exploración que practica personalmente el médico. Tomen en cuenta esto, por favor, ¿no? O sea, cuando nosotros estemos frente al paciente, no vamos a delegar la función de explorar y obtener información a nuestro interno residente. Hagámoslo nosotros, ¿no? Nosotros personalmente tenemos que aproximarnos al paciente, palpar, inspeccionar, percutir, qué sé yo. Nosotros debemos hacerlo, porque solamente de esa forma vamos a percibir, vamos a recoger la información adecuada y la vamos a interpretar. Entonces, es toda exploración que practica personalmente el médico a todo paciente o individuo, a fin de reconocer, a fin de reconocer la existencia o no de alteraciones físicas o signos producidos por la enfermedad, ¿no? Entonces, son las técnicas básicas de exploración. ¿Cuáles son? Tenemos la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Esta era una de nuestras clases más interesantes que teníamos, ¿no? Cuando estábamos en aula, porque aquí les podíamos demostrar práctica y real cómo se palpa, cómo se percute, cómo se ausculta y qué cosas escuchamos. Sin embargo, vamos a tratar de, digamos, mostrarles qué es la esencia de esta situación, ¿no? Bien, entonces empecemos con la técnica de la inspección, la más básica, antiguísima, ¿no? Fíjense, ni siquiera está descrito desde cuándo se emplea, esto desde el inicio de la medicina. El primer contacto visual que tenemos con el paciente, ya estamos aplicando la técnica de la inspección. Y el médico tiene que ser así, ¿no? Vayan acostumbrarnos ustedes a eso. Tienen que ver más allá de lo evidente, ¿no? El médico tiene que ser así. Cuando ustedes ingresan a la consulta o van a la sala de los hospitales o de emergencia, ustedes tienen que ver más allá de lo que cualquier otra persona pueda ver. Es la inspección, ¿no? Vean más allá, imagínense, vean todo lo que es posible. Solamente así van a recoger información. Entonces, como dice acá, la técnica de la inspección es la apreciación con la vista desnuda o cuando más con la ayuda de un lente de aumento. Quizá Víctor nos decía que leyó por ahí que había una inspección activa o pasiva, algo así, nos dijo, ¿no? Bueno, quizás se refería a esto, ¿no? Una inspección directa o indirecta también la podemos llamar. Directa cuando aplicamos simplemente nuestros ojos, el sentido de la vista. Apreciamos, como dice acá, con la vista desnuda, o una inspección indirecta cuando utilizamos un instrumento que se interponga entre nuestros ojos y la región que vamos a evaluar. O sea, eso vamos a llamar una inspección indirecta, como enseguida vamos a observar, ¿no? Como dice acá, con la ayuda de un lente de aumento. De las características, o sea, la apreciación de las características del cuerpo en su superficie externa o de algunas cavidades o conductos accesibles por su amplia comunicación con el exterior. Por ejemplo, la boca, las fauces. Por eso es que es necesario que dividamos nuestra inspección en una inspección directa, cuando vamos a evaluar simplemente con los ojos las características del cuerpo en su superficie en una determinada región. Pero si queremos evaluar una cavidad, un conducto que puede ser accesible, como la boca, dice acá, ahí es necesario que utilicemos algunos otros elementos, ¿no? Herramientas. En este caso, vamos a llamar una inspección indirecta. Un ejemplo de esto son las endoscopías, sea endoscopía digestiva alta o baja, ¿no es cierto? El uso del endoscopio nos permite evaluar las características de una cavidad o un conducto. Lo mismo cuando evaluamos, por ejemplo,
el fondo de ojo, ahí está, la evaluación del fondo de ojo. Para evaluar el fondo de ojo no nos sirve simplemente nuestro ojos así y ya, ¿no? Necesitamos un instrumento que es el oftalmoscopio. A través de este instrumento, interponiéndolo entre nuestro ojo y el ojo del paciente, vamos a poder evaluar las características del fondo de ojo. Entonces, esa, por ejemplo, es una inspección indirecta, porque estamos utilizando un instrumento que está en medio, ¿no? La endoscopía lo mismo, colonoscopía es igual. Entonces, a eso llamamos inspección indirecta cuando se interpone un instrumento entre la región que vamos a evaluar, la cavidad o el conducto y nuestros ojos, ¿no? En cambio, si evaluamos, por ejemplo, las fases del paciente, eso es una inspección directa. Ahora bien, para la evaluación de la inspección necesariamente requerimos de una iluminación apropiada, en este caso, luz natural. Es cierto, muchas veces no vamos a poder tener accesibilidad a la luz natural, pero en lo posible es mejor que apliquemos esta técnica con luz natural, porque las luces artificiales podrían en cierta forma, digamos, alterar la percepción que tiene nuestra vista, nuestros ojos, ¿no? Por ejemplo, esas luces cálidas, ¿no? Que ahora están de moda también, o las luces amarillas, podrían dejar pasar por alto la ictericia, cuando hoy son, digamos, niveles muy bajos de bilirrubina, sangre, una ictericia leve, podríamos pasar por alto y no identificarlo. O la cianosis con las luces LEDs blancas, por ejemplo, se puede pasar por alto a los pacientes con cianosis que tengan ahí una cianosis leve. Entonces, en lo posible es mejor tener luz natural, ¿no? Luz natural. Sin embargo, tenemos, como les mencionaba, tenemos que, digamos, pues, adiestrar más nuestros ojos, ¿no? Tenemos que tratar de ver más allá de lo que cualquier otra persona pueda ver. Entonces, de eso se trata la inspección. ¿Y qué vamos a evaluar? ¿Cuáles son esas características del cuerpo en su superficie de una determinada región que debemos evaluar con inspección? Entonces, básicamente, aquí están mencionadas son el aspecto, sí, está bien. La simetría también, sí, es una característica de la inspección. El color es básicamente propia y exclusiva de la técnica de la inspección, ¿no? El color. Y el color es un dato, un elemento muy importante en la evaluación y el examen físico. Puede haber cambios de color generalizados, cambios de color localizados, que nos orienten en relación a la patología del paciente. Por ejemplo, un paciente que ingresa con la piel amarillita, como patito, pues eso sí te dice cambios de color general. O que ingrese, digamos, con una, o que nosotros vayamos a verlo ahí internado el paciente mal, ¿no? Hospitalizado. Y cuando hacemos la inspección ahí del abdomen encontramos una equimosis en el ombligo, alrededor del ombligo. Cuidado, eso puede ser un cambio de color localizado que se llama el signo de Cullen, que lo vamos a ver más adelante, que nos orienta a patologías más graves, ¿no? Pancreatitis, qué sé yo. Entonces, a eso se refiere el color, es una característica propia de la inspección, ¿no? El color. Entonces, para esto tenemos que saber qué es normal y qué es patológico, ¿no? Por eso es importante conocer la palidez, por ejemplo, la cianosis, eritemas, etcétera, localizados, que nos pueden hablar de procesos inflamatorios locales, abscesos que están en formación. Entonces, es una característica propia de la inspección. La forma también la vamos a evaluar con la inspección, pero esta la vamos a corroborar más con las siguientes técnicas que vamos a ver, ¿no? La forma, pues una forma, en este caso, vamos a referirnos a dos cosas básicas. O tiene una forma regular o irregular, ¿no? Simplemente eso. Regular cuando es, digamos así, redondita, con bordes, digamos, simétricos, ¿no? Irregular cuando tiene puntas, cuando tiene asimetría, por ejemplo. En este caso, una masa, un tumor, ¿no? Por ejemplo, en la pared abdominal. Podríamos definir la forma de este tumor por la técnica de la inspección, en una forma regular o irregular. El tamaño también es una técnica, o es una característica de la inspección que la vamos a corroborar con las siguientes técnicas como es la palpación y que nos permite, digamos, definir el tamaño aproximado de una determinada lesión, ¿no? Puede ser un nódulo, masa, tumor, por ejemplo. Entonces, 1, 2 centímetros, 3, 4, 5, 10 centímetros, dependiendo de una aproximación que ya podemos definir a través de la inspección. Y la movilidad, que bueno, básicamente es más propia de la palpación, ¿no? Entonces, no nos olvidemos estas características que debemos evaluar con la inspección directa y también en la inspección directa hay estas características, ¿no? Sobre todo el color. Cuando hacemos una colonoscopía, por ejemplo, debemos ver las características normales de la mucosa del colon, qué color es, ¿no? Qué aspectos normalmente, qué estructuras podríamos encontrar. Quizá por ahí encontramos un pólipo, un tumor, una lesión exofítica, ¿no? Un cuerpo extraño, por ejemplo. Entonces, es importante conocer lo normal para que podamos definir qué es lo patológico, ¿no? Bien, entonces eso en relación
a lo que hablamos de color. Esto lo vamos a ir viendo con más detalle en cada uno de los módulos que nos toque ver, ¿no? Aquí estamos revisando la técnica en sí. Cuando entremos a los módulos respectivos, ya vamos a ver qué vamos a buscar con la técnica, ¿no? Ya no vamos a pensar en cómo hacer, cómo aplicar la técnica, sino qué vamos a encontrar. Bien, la siguiente técnica básica es la técnica de la palpación. Fíjense, igual es antiguo, ¿no es cierto? En el siglo V ya ha sido descrita esta técnica, pero se la ha, digamos, introducido como técnica semántica básica en 1726 por el señor, ¿no? Francisco Hipólito de Albertín, la técnica palpatoria, igual antiguísima. Y se define como una apreciación manual de ciertas características, como es la sensibilidad, temperatura, consistencia, forma, tamaño, simetría o situación y movilidad de una determinada región explorada. ¿Eso por qué? Porque tenemos a nivel de nuestras manos una exquisita sensibilidad táctil, térmica y también vibratoria, ¿no es cierto? Y también en el sentido de la presión, que se llama, y también la esterognosia de las manos. La esterognosia es esa capacidad que tenemos gracias a esta exquisita, digamos, sensibilidad táctil, de poder, digamos, identificar un determinado objeto sin necesidad de observarlo, ¿no? Sin hacer uso de la vista, del sentido de la vista. Si nos colocan un objeto en la mano, con solamente palpar, nosotros podemos definir de qué se trata. Lógicamente, siempre y cuando tengamos el conocimiento previo de ese objeto, ¿no? Por ejemplo, me ponen una llave, fácilmente yo puedo decir, sin ver, esto es una llave. O cualquier otro objeto, si tengo el conocimiento previo, lo puedo definir. Eso se llama esterognosia, ¿no? Capacidad de poder identificar un determinado objeto simplemente con la sensibilidad. Y eso es porque, sobre todo, la región palmar, lógicamente en nuestras manos, la región palmar es muy rica, sumamente, digamos, sensible para el tacto, la temperatura, la vibración, ¿no? Y la presión también. Por eso es que con la palpación evaluamos estas características, sensibilidad. Muchas veces al paciente cuando estamos apenas colocando la mano sobre la región, pues ya está sintiendo dolor, ¿no? Hipersensibilidad, hiperalgesia cutánea se llama eso. Temperatura. Si bien es cierto, el dorso de la mano es mucho más sensible para la temperatura que la palma, pero de forma indirecta podríamos sentir cambios de temperatura localizados, ¿no? Estamos palpando el abdomen, por ejemplo, y resulta que está normal, pero llegamos a una región y está mucho más caliente que el resto. Podría hacernos pensar en un proceso inflamatorio subyacente, ¿no? Infeccioso inflamatorio. Porque generalmente la técnica palpatoria se aplica básicamente a abdomen. También palpamos otros elementos, como vamos a ver más adelante, pero básicamente se refiere a abdomen, ¿no? Es donde más podemos, digamos, desarrollar esta técnica. Entonces, la temperatura, la consistencia, eso es una característica sumamente importante, poder definir la consistencia de una determinada lesión o región que vamos a explorar. Si es blanda, si es dura, si es pétrea, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos la evaluación de la próstata durante el examen proctológico, cuando introducimos el dedo, porque eso también se llama palpación, vamos a ver enseguida, ahí, por ejemplo, hablamos de consistencia, ¿no? Si la próstata es blandita, pues consistencia normal, digamos. Si es dura, cuidado que puede tratarse de un cáncer de próstata, por ejemplo, ¿no? Lo mismo el hígado, si palpamos un hígado que es de consistencia dura, podríamos pensar en procesos degenerativos como un carcinoma hepático. Entonces, la consistencia es un elemento importante que debemos saberlo identificar, ¿no? La forma, el tamaño, lo mismo acá, lo que les decía, complementa los hallazgos ya de la inspección, una forma regular o irregular, el tamaño aproximado, la localización y la movilidad, que son elementos que evalúa la técnica palpatoria, ¿no? Entonces, se llama palpación cuando evaluamos la superficie de una determinada región o evaluamos a través de ellos, ¿no es cierto? Los tegumentos, como dice aquí, o a través de ellos, eso es palpación. Pero cuando evaluamos una cavidad, una vía natural que es accesible, también es palpación, pero en este caso se denomina tacto, como es, por ejemplo, el tacto rectal o el tacto vaginal, ¿no? Que lo van a ver más adelante cuando estén en quinto. Nosotros vamos a ver aquí en uno de los siguientes módulos la exploración proctológica, ahí vamos a ver el tacto rectal con todo detalle, pero ese es un tipo de palpación también, es un tipo de palpación que cuando evaluamos una cavidad se denomina tacto, ¿no es cierto? Vamos a ver los detalles allá más adelante, sin embargo, tenemos que saber que es un tipo de palpación. Ahora, esta palpación puede tener también sus variantes, ¿no? Sus variables, por ejemplo, la palpación de los tegumentos o a través de ellos, podemos subdividirla en dos tipos, una palpación superficial y otra palpación profunda. Aquí está.
palpación superficial o palpación profunda. Eso para ser más ordenados, más sistemáticos y saber qué es lo que vamos a buscar. Ahora, la palpación tanto superficial como profunda puede ser monomanual, cuando utilizamos una sola mano, o bimanual, dependiendo de la situación, del contexto. Si estamos frente a un paciente gordito, digamos, pues haremos una palpación bimanual para abarcar más área, más región, ¿no? Si un paciente flaquito, será suficiente una palpación monomanual. O quizá que quiero evaluar con mayor precisión estos elementos de la palpación, estas características, pues haré una palpación bimanual. Entonces va a depender eso mucho del contexto, ¿no? De la situación en la que estemos. Entonces la palpación superficial o profunda puede ser monomanual o bimanual, ¿no es cierto? También hay otras variantes. Por ejemplo, la palpación digital. Esta es una técnica que se emplea muchísimo también, utilizando el pulpejo de los dedos, ¿no? Índice y medio, incluso anular más, eso vamos a ver también con más detalle. Aquí, por ejemplo, en la fotografía, lo que nos muestra es la evaluación del choque de punta, la palpación del choque de punta a través de la técnica de palpación digital. Así es como se debe describir. El pulso arterial, que lo vamos a ver la siguiente semana, también aplicamos esta técnica de palpación digital, haciendo uso del pulpejo de los dedos, ¿no? Puede ser el dedo índice, medio, o inclusive el dedo anular, dependiendo de la situación. Es otra variante más, ¿no? Pero para ser más precisos, hemos dividido la técnica de palpación en una superficial y otra profunda. ¿Qué evalúa específicamente la palpación superficial? La palpación superficial, como su nombre indica, evalúa básicamente la sensibilidad, evalúa la tensión y la temperatura de la determinada región que estemos evaluando, ¿no? Que palpamos. Entonces, sensibilidad, temperatura y la tensión. Entonces, aquí está, ¿no? Aquí vimos, ¿está? Consistencia o tensión, sensibilidad, temperatura y consistencia o tensión son las características propias de la palpación superficial. Esto básicamente se aplica a abdomen, jóvenes, ¿no? Cuando estamos evaluando a un paciente con dolor abdominal, por ejemplo, la palpación superficial nos aporta muchísima información. Nada más que este paciente esté con dolor abdominal por una apendicitis aguda perforada. En este caso ya va a haber peritonismo. Por lo tanto, va a haber un abdomen rígido, lo que se llama abdomen en tabla, y eso lo vamos a hablar a través de la palpación superficial. ¿Cómo se aplica la palpación superficial? Con toda la palma, extendida los dedos, vamos a aplicar sobre la región, vamos a deprimir entre 1 o 2 centímetros, no más de eso, vamos a apretar si quieren, deprimir, y hacer un pequeño movimiento circular. Luego dejamos de hacer esa presión de 1 o 2 centímetros y sin levantar la mano, vamos a desplazar a otra región. Otra vez en esa región aplicamos esa presión de 1 o 2 centímetros, movimiento circular. Soltamos la presión sin levantar la mano, desplazamos la mano a otra región y repetimos la misma maniobra. Esa es la técnica de palpación superficial. A ver. Bueno, esta otra palpación digital también, ¿no? Pero la palpación superficial básicamente se aplica de esa forma, ¿no? Con toda la palma, los dedos extendidos, las articulaciones metacarpofalángeas extendidas, se aplica sobre la región la palma, así, toda completa, se hace una presión o se deprime entre 1 o 2 centímetros la región, pequeño movimiento circular, se deja de deprimir y sin levantar la mano desplazamos la mano a otra región, volvemos a deprimir, movimiento circular y así sucesivamente. Solamente de esa forma vamos a poder obtener información en relación a la sensibilidad, consistencia y a la temperatura local. Esas son las 3 características propias de la palpación superficial. No se olviden, creo que sea pregunta de examen también, ¿no? Y luego tenemos la palpación profunda. Bueno, la palpación profunda, como dice su nombre, ya nos sirve para evaluar otras características, como ser la forma, el tamaño, la consistencia y la movilidad de una determinada lesión o una determinada región que estemos evaluando. Como les digo, esto básicamente se aplica a abdomen, ¿no? Entonces, la palpación profunda nos va a servir para evaluar órganos intraabdominales o algunas masas o tumores que podríamos haber identificado, ¿no? En ese caso vamos a evaluar la forma, el tamaño, la consistencia, la movilidad y también la sensibilidad, lógicamente, ¿no? Si le duele o no al mover esa determinada lesión. Entonces, esas son las características de la palpación superficial profunda. Cada una, tanto superficial como profunda, puede ser monomanual o puede ser bimanual. Monomanual o bimanual. Vamos a ver más adelante cómo se hacen esas técnicas, ¿no? También tenemos ahí la palpación digital. Ahora, existe otra variante de la palpación superficial que está descrito en la literatura también, que se llama la palpación con la técnica de la mano de escultor de Merlin, ¿no? A muchos les gusta, a otros no.
¿Qué dice esta técnica? Indica que con la palma extendida vamos a aplicar sobre la superficie que queramos evaluar y vamos a desplazar directamente, ¿no? Como si estuviéramos acariciando la piel del paciente, evaluando estas tres características: sensibilidad, consistencia y temperatura. Esa es la técnica de mano de escultor de Merlo, ¿no? Por eso dice como si estuviéramos evaluando una escultura, qué sé yo, ¿no? A eso se refiere, acariciar la superficie, que también nos va a aportar, digamos, estas informaciones o hallazgos acerca de la consistencia, sensibilidad y dolor. Ahora, habíamos indicado, muchos pacientes apenas aplicamos la palma y ya están sintiendo dolor, la hiperalgesia cutánea. Para eso nos sirve la técnica de palpación superficial. Patologías como, por ejemplo, la neuralgia herpética, el herpes zóster, jóvenes, incluso antes de que empiecen las lesiones, el paciente refiere dolor. Tanto así que ni siquiera tolera la ropa, la prenda, ¿no? Ni las sábanas cuando duerme, ni la polera siquiera. El simple roce de este doctor me hace ver estrellas, dice el paciente, ¿no? Y cuando aplicamos la técnica, pues hay mucho dolor simplemente al aplicar la palma. Eso estamos hablando de una hipersensibilidad, una hiperalgesia cutánea, que puede darse en la neuralgia herpética, es el ejemplo más común. Pero también puede haber sensibilidad, digamos, hipersensibilidad al dolor en pacientes que están cursando con alguna patología subyacente local, por ejemplo, un plastrón apendicular. Pacientes que están con apendicitis, se van a la farmacia, se toman calmantito, sigue la evolución natural del RAP, pum, se perfora el apéndice, hace peritonitis localizada. Cuando llegamos y palpamos esa región, el paciente siente mucho dolor, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos, digamos, de patologías que nos van a alterar la palpación superficial en cuanto a la consistencia. Ahora, si el paciente ya está con peritonitis generalizada, nosotros aplicamos la técnica de palpación superficial, va a ser como si estuviéramos palpando la tabla de la mesa, ¿no? Una mesa así de dura. Y no es que nuestro paciente sea fisiculturista con tremendos músculos abdominales, ¿no? Lo que pasa es que hay una contracción refleja de los músculos para precisamente evitar el dolor. Esa es la peritonitis general, es el abdomen en tabla, que podemos evaluarlo cuando hacemos la palpación superficial, ¿no? Ahora, en cuanto a eso, cuando hablamos de la consistencia y cuando hablamos de la temperatura, pues puede haber y podemos, digamos, identificar cambios de temperatura localizados o generalizados, ¿no? Quizá yo voy a ver qué tiene mi paciente, lo palparé y le toco y yo siento caliente. Voy a otra sesión, está caliente, el paciente está con fiebre. Entonces, definitivamente nos sirve, nos permite identificar además cambios de temperatura general o localizados. Por ejemplo, muchas pacientes de sexo femenino acuden por dolor abdominal en la región baja del abdomen, y cuando llegamos a la palpación encontramos que hay mayor temperatura local. La enfermedad pélvica inflamatoria, por ejemplo, puede manifestarse con este tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la evaluación de la palpación superficial, ¿no? Y la profunda, pues tenemos que evaluar a través de la técnica de palpación manual o bimanual, dependiendo de la situación, estas otras características en cuanto a forma, tamaño y movilidad, ¿no? Y también la consistencia y la sensibilidad. Ahora, ¿cómo se aplica la palpación monomanual? Habíamos dicho, si es superficial, simplemente aplicamos la palma con las articulaciones de los dedos extendidas, toda la palma extendida, los dedos extendidos, aplicamos toda la palma, deprimimos 1 o 2 centímetros, movimiento circular, soltamos, desplazamos, deprimimos, movimiento circular, esa es, ¿no? la secuencia. Si es bimanual, hay dos, ¿no? Sobre todo en la técnica de palpación superficial, vamos a hacer la de yuxtaposición, que quiere decir que entrelazamos nuestros dedos pulgares e índices y utilizamos todo el resto de los dedos como una hilera para aplicar esta misma técnica, ¿no? Bimanual para palpación superficial. En cambio, en la palpación profunda, lo que debemos hacer es, como es su nombre, profundizar más nuestra técnica. En este caso ya no vamos a dejar todos nuestros dedos extendidos, sino que tenemos que flexionar nuestros dedos extendidos a nivel de la articulación metacarpofalange. ¿Cuál es esa articulación? A ver, aquí les voy a mostrar. Esto, aquí. Esto es lo que tenemos. Nuestros deditos bien extendidos y vamos a flexionar a este nivel, ¿no? Y la eminencia tenar y hipotenar que están acá en la región palmar de la mano, nos va a servir como punto de apoyo. Vamos a apoyar la eminencia tenar y hipotenar y vamos a aplicar nuestros dedos y vamos a flexionar nuestros dedos extendidos a nivel de la articulación metacarpofalángica. De tal forma que podamos deprimir la superficie que vamos a palpar entre 4, incluso 5 centímetros. Tenemos que meter nuestros dedos si quieren, ¿no? En este caso estamos palpando el abdomen. Tenemos que deprimir la pared abdominal entre 4 y 5 centímetros, flexionando nuestros dedos extendidos a nivel de esta articulación y poniendo la eminencia tenar y hipotenar como punto de apoyo. Esa es la técnica de palpación profunda,
que nos permite evaluar forma, tamaño, consistencia, movilidad y también sensibilidad, ¿no? Esa es la técnica de palpación profunda monomanual. Ahora, si queremos hacer la técnica de palpación bimanual, ahí tenemos la de yuxtaposición, igual que la superficial. Entrelazamos nuestros dedos pulgares e índices y vamos a flexionar los dedos extendidos de ambas manos. Pero hay otra, ¿no? La de superposición, en la cual la mano que va a sentir va a ir abajo y la mano que va a empujar va a ir arriba. En todo caso, la mano que va a sentir, si el paciente es diestro, pues será la derecha, ¿no? Ponen esa abajo, la mano arriba, la otra mano arriba, y esa mano va a flexionar los deditos, ¿no? De esa forma obtenemos mayor fuerza inclusive y mayor sensibilidad en la apreciación de estas características. Esa es la técnica de palpación profunda bimanual de superposición. La otra es de yuxtaposición. En la palpación superficial solo tenemos la yuxtaposición, ¿no? Pero en la profunda bimanual tenemos de yuxtaposición o de superposición. No se preocupen, que esto lo vamos a ir viendo a lo largo de los módulos, sobre todo cuando entramos a abdomen, con mucho detalle vamos a ver incluso en videos, ¿no? Solo tomen en cuenta esa información. Bien, entonces eso en cuanto a la técnica de la palpación. Luego viene la otra técnica semiológica básica, que es la percusión, ¿no? Igual, una técnica bastante antigua, fíjense, a mediados del siglo XVIII, introdujo el señor Leopold Joseph Auenburger la técnica percutoria como técnica básica de exploración semiológica, ¿no? Corroborado posteriormente con nuestros personajes como Jean Nicolas, Corvisart, Joseph Scott, etc., que han ido perfeccionando mucho más la técnica. Resulta que el señor Leopold Joseph era hijo de un gran empresario hotelero de la época, ¿no es cierto?, que era muy famoso a nivel de Europa inclusive, y tenía la característica de que ellos producían su propio vino, tenían sus bodegas. Entonces el papá del señor lo que hacía era tocar, pues, golpear las bodegas, que es los barriles donde maceraban, qué sé yo, el vino. Y entonces ahí su hijo como que dijo, pues, interesante, ¿no? Porque a través del sonido característico que se podía obtener, ellos sabían si el vino ya estaba listo o no para que puedan, digamos, comercializar. Entonces, como su hijo estudió medicina, dijo, a ver, ¿qué tal si aplico esto en los pacientes? Nada raro que igual pueda investigar o pueda determinar qué pasa. Entonces, ahí es donde surgió la técnica de la percusión, ¿no? Percutir, golpear. Entonces, ¿cómo se define esta técnica? No es nada más que la apreciación, dice, por el oído y también por el tacto. Eso tenemos que, no está aquí escrito, pero hay que recordar, porque podemos escuchar y sentir. La percusión nos permite obtener información tanto por el oído como por el tacto, ¿no? Dice, es la apreciación por el oído y el tacto de los fenómenos acústicos o ruidos que se originan cuando se golpea la superficie externa del cuerpo. Sabemos que interiormente el cuerpo tiene distintas regiones que albergan órganos, ¿no es cierto? Y esos órganos tienen ciertas características físicas, que cuando golpeamos en la superficie de esa región, pues generan un ruido característico, que nos pueden orientar en que si existe normalidad o patología en relación a eso, ¿no? Entonces, de eso se trata la técnica percutoria, esa es la técnica de percusión, apreciar por el oído y el tacto de esos ruidos o fenómenos acústicos que se originan cuando golpeamos la superficie externa del cuerpo, ¿no? Y ahí está. Y aquí también podemos mencionar que hay una percusión directa, cuando utilizamos nuestros dedos, nuestras manos simplemente. Y hay una percusión indirecta cuando utilizamos un instrumento. En este caso hablamos del martillo de reflejos, cuando queremos hablar los reflejos osteotendinosos o reflejos profundos, ¿no? Que lo vamos a ver en el módulo respectivo. Entonces, la técnica percutoria puede ser directa o indirecta también. Dentro de la técnica de percusión directa hay muchas variantes, diríamos, ¿no? Ahí tenemos la técnica digital directa, en la cual vamos a golpear con el pulpejo de nuestros dedos de la mano más hábil directamente sobre la superficie, ¿no? Luego tenemos la técnica dígito-digital, que es la que empleamos y la que oficialmente debemos desarrollar y adquirir, o de Gerard también se llama esta técnica. Luego tenemos la dígito-angular de Von Plech, tenemos la técnica dígito-pulgar, ¿no? Descrita por la doctora Mercedes Batule. Esto está en el libro de Raimundo Llano, por ejemplo, ¿ya? Esta es una doctora cubana, pero que no por el hecho que sea cubana es malo, el libro es cubano, pues muy bueno. Léanlo, es muy bonito, tiene muchas cosas. Entonces, ahí está descrita esta técnica de dígito pulgar, que yo les pongo
acá simplemente como conocimiento, porque no la vamos a aplicar desde ningún punto de vista, ¿no? Pues resulta que esta doctora define o describe esta técnica porque simple y llanamente no quería cortarse las uñas. No quería cortar sus uñas, quería estar con las uñas largas. Entonces dice, no, pues yo voy a inventar otra técnica. Y de que funciona, funciona, pero no es lo que comúnmente vamos a aplicar, ¿no? La técnica que debemos dominar y conocer a profundidad va a ser la técnica dígito-digital o de Gerard. Entonces esa es la que nos vamos a referir simplemente como conocimiento. Pero también tenemos la técnica de la puño-percusión, que se aplica sobre todo cuando evaluamos hígado o riñones, la puño-percusión hepática y la puño-percusión renal, que en su determinado módulo lo vamos a ver, ¿no? Aquí también hay algo. Bueno, entonces, en relación a la técnica dígito-digital, que es la que debemos conocer a profundidad y la que debemos adquirir, y si muchos ya la conocen, pues perfeccionenla ahora, hay un algoritmo, ¿no?, para ejecutar esta técnica. O sea, hay pasos que debemos seguir. ¿Cuáles son? En primera instancia, vamos a definir dos, ¿no?, dos dedos. El dedo plexímetro y el dedo percutor. El dedo plexímetro o plexímetro es el dedo que va a ir apoyado sobre la superficie del cuerpo sobre el cual vamos a percutir, ¿no? Porque vamos a interponer ese dedo, que precisamente se llama el dedo plexímetro, ahorita vamos a ver una fotito, y ese es el dedo que generalmente es el dedo de la mano menos hábil. Si yo soy diestro, pues será a la izquierda, si uno es zurdo, será a la derecha, ¿no? Entonces, ese dedo plexímetro es el dedo medio de la mano menos hábil, el dedo medio. Ese es el dedo que debe ir apoyado sobre la superficie del cuerpo que vamos a percutir, ¿no? Y tiene que ir apoyado todo el dedito, desde la palma, no solo el de la punta del dedo, sino todo el dedito tiene que ir apoyado. Es el dedo plexímetro. Y luego viene el dedo percutor, que es el dedo índice, o bien puede ser índice y medio de la mano más hábil. Y con el pulpejo de estos dos dedos, índice o índice y medio, vamos a golpear sobre el dedo plexímetro, ¿no? Ese es el dedo percutor. Cuando queremos hacer la percusión debemos realizar movimientos de flexo-extensión a nivel de la muñeca, pero con balanceo del brazo y el antebrazo. O sea, en otras palabras, debe haber soltura, ¿no? Debe haber, qué sé yo, ese libre movimiento, no debe haber rigidez, no como los pacientes artríticos, ¿no? Y querer percutir ahí, no. Tiene que ser un movimiento de balanceo, debe haber un movimiento completo desde la articulación del hombro, el codo, inclusive, y sobre todo la muñeca. Un movimiento de balanceo para que podamos obtener el sonido adecuado, ¿no es cierto? Y lo que dice el dedo percutor debe golpear perpendicularmente sobre la articulación interfalángica distal, ¿no?, del dedo plexímetro. Sin uñas recortadas, o sea, sin uña larga, perdón, ¿no? Con uña corta. Eso es importantísimo. Y algo también importante, cuando hacemos la técnica percutoria, debemos dar solamente 2 golpecitos en este sitio donde vamos a percutir, ¿no? En la articulación interfalángica distal del dedo plexímetro, solo 2 golpecitos. Cuidado que estén percutiendo como su puerta, ¿no? Cuando llegan ahí los viernes. No, eso no debemos hacer. Solo 2 golpecitos, porque a partir del tercer golpe el sonido se disipa y se distorsiona. Y cuando golpeamos, debe haber un movimiento de rebote. No dejen el dedo ahí, sino rebote. Golpean y rebota el dedo, ¿no es cierto? O sea, levantan el dedo, en otras palabras, si quieren. Porque si dejamos el dedo ahí, apagamos el sonido. Entonces ahora veremos en un dibujito, aquí está. Aquí, por ejemplo, cómo no se debe percutir, dice, hay varios errores en esta fotografía o este dibujo, ¿no? Por ejemplo, uñas largas. Requisito básico para la técnica percutoria de Gerard o dígito digital es que tengamos las uñas bien recortadas, ¿no? Según el dedo plexímetro, que en todo caso es el dedo medio de la mano menos hábil, tiene que estar completamente apoyada sobre la superficie que vamos a percutir. Aquí está, ¿no? Aquí está levantado, hay un espacio acá. Tiene que estar completamente apoyado. Y el dedo percutor tiene que ir en ángulo, no así recto como este, sino tiene que ir en angulito, y percutir o golpear sobre la interfalángica distal del dedo plexímetro. Ahí está. Esa es la característica. Aquí dice cómo sí se debe. Ahí está, uñas cortas, el dedo percutor en un ángulo recto, digamos, ¿no?, perpendicular. Pero aquí también hay un error. Aquí, fíjense, está levantado el dedo más atrás, ¿no? Tiene que estar todo el dedo, incluso la palma, bien apoyada. Como este caso, aquí está, ¿no? Aquí vemos en la fotografía cómo el médico aplica el dedo plexímetro, que es el dedo medio de la mano menos hábil, sobre la superficie que va a percutir.
Y acá, además, es importante mencionar que el dedo índice y el dedo medio de la mano, donde está el dedo plexímetro, estos, tienen una función respectiva. Si bien el dedo plexímetro, que es el dedo medio de la mano menos hábil, va a ir apoyado, bien apoyada en la superficie, el dedo anular y el dedo índice de esta misma mano tienen que ir adosados a la superficie de la región que estamos percutiendo, con una separación de más o menos 1 centímetro entre dedo y dedo, ¿no? Aquí es el dedo plexímetro, 1 centímetro de separación con el dedo anular y 1 centímetro de separación con el dedo índice. ¿Cuál es la función de estos dos deditos? Que esto dice, tiene que ir adosado, o sea, levemente apoyado. En cambio, el dedo plexímetro bien apoyado a la superficie, ¿no? El objetivo de estos dos dedos, con esa separación de 1 centímetro, es que puedan concentrar el sonido que se genera, ¿no? Que puedan, porque si nosotros levantamos estos dos dedos, el sonido se va a disipar. En cambio, si están adosados estos dos dedos, golpeamos sobre el dedo plexímetro y el sonido se va a concentrar a ese nivel y vamos a escuchar mejor. Por eso es que la técnica percutoria no depende de tener dedos gruesos y manos grandes, no. Hemos tenido muchos estudiantes con dedos bien pequeñitos, chiquititas sus manos, que hacen retumbar cuando percuten. Porque es simplemente técnica, jóvenes, es técnica, nada más que técnica, ¿no? Al principio, lógicamente, cuando van a hacer la técnica percutoria, incluso ni le van a atinar aquí al punto donde tienen que golpear, ¿no? A otros lados van a estar golpeando. Bueno, eso es práctica, tenemos que practicar, ¿no? Entonces, el dedo percutor puede ser solo el dedo índice, o bien el dedo medio, o bien ambos, dedo medio e índice juntitos, que vamos a generar mayor precisión, digamos, en la técnica, ¿no? Entonces, no nos olvidemos estas recomendaciones en relación a la posición del dedo plexímetro, los dedos medio y anular del dedo plexímetro que estén adosados a la superficie a una distancia de 1 centímetro, ayudan a concentrar el sonido, y el dedo percutor que esté en ángulo con uña corta y golpear sobre la interfalángica distal del dedo plexímetro, solo 2 golpecitos con movimiento de rebote. O sea, no dejen el dedo ahí cuando terminan de percutir, sino levantenlo, ¿no? Rebotan como una pelotita. Porque si lo dejamos ahí, el sonido se va a apagar, ¿no? Y este es la puño percusión, pero este está muy mal, ¿no? Esta foto les puse porque está pues pésimo. La puño percusión se realiza con la mano empuñada, pero con el borde cubital, no con el borde radial, como vemos acá, ¿no? Porque aquí a este nivel hay mucho relieve óseo que puede lesionar al paciente. En cambio, el borde cubital es liso, no hay nada que nos pueda lesionar. Entonces, la puño percusión, pero no así, sino con el borde cubital. Y es de la percusión digital directa, que muchos neumólogos también utilizan. He visto a muchos colegas que hacen esto, ¿no? Directamente ahí. Sin embargo, esta es la técnica que debemos dominar, la técnica percutoria. Ahora, otro dato importante. Cuando percutimos, sobre todo cuando nos referimos de percusión en tórax, nos dice, la técnica se aplica sobre tejido blando, nunca sobre tejido óseo. O sea, aquí, por ejemplo, el doctor está percutiendo el tórax posterior, pero está percutiendo sobre el espacio intercostal. Entonces, el dedo plexímetro debe estar sobre el espacio intercostal, paralelo a la costilla subyacente o suprayacente, ¿no? Pero sobre el espacio intercostal. No puede estar perpendicular, ¿me entienden? O sea, el dedo plexímetro tiene que estar en la misma dirección de las costillas sobre el espacio intercostal, no perpendicular, no parado si quieren. Eso es incorrecto. Entonces, también tomen en cuenta esa situación. Y siempre debemos percutir sobre tejido blando, nunca sobre tejido óseo. Luego que estén percutiendo aquí las escápulas o el esternón, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta que siempre sobre tejido blando, sobre todo cuando estamos en tórax, ¿no? Y el dedo plexímetro paralelo a las costillas sobre el espacio intercostal. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando entremos en sus módulos también, pero ahí está, ¿no? Entonces, eso en relación a la técnica percutoria. Ahora, ¿qué ruidos vamos a obtener de la técnica percutoria? No está acá, pero es necesario que lo mencionemos. Los ruidos que pueden generar la técnica percutoria, cuando percutimos la superficie del cuerpo, se dividen básicamente en 3. En sus libros quizá puedan leer más, pero los básicos, los sonidos básicos que vamos a identificar con la técnica percutoria son 3. Hablamos de matidez, sonoridad y timpanismo. Matidez, como dice su nombre, es un ruido que se genera con la técnica percutoria. Es un ruido que tiene la característica de ser un ruido de tonalidad baja o grave, si quieren, sordo, que no tiene nada de resonancia, seco, si quieren, ¿no? Como cuando percutimos una pared que es sólido,
es sordo, no tiene eco, no tiene resonancia, es seco. Eso es matidez. Y el ejemplo más característico de la matidez es el hígado. Por eso les decía, esta era una de nuestras clases más bonitas, porque ahí en la camilla, con uno de los estudiantes, podíamos hacerles escuchar la matidez hepática, ¿no? Es el ejemplo más característico de la matidez, el hígado, porque el hígado es un órgano sólido. Por lo tanto, cuando percutimos, genera un ruido sordo, seco, que no tiene resonancia. Esa es la matidez. Luego tenemos la sonoridad. La sonoridad ya es un ruido que tiene cierta resonancia. O sea, dice que tiene cierto eco, ¿no? Es característico de aquellos órganos que tienen una mezcla entre aire y sólido. Y el ejemplo más característico, pues, es el pulmón, ¿no? Entonces, cuando nosotros percutimos el pulmón en el tórax, sobre el tórax, el pulmón, pues vamos a encontrar lo que es la sonoridad, siempre y cuando ese pulmoncito esté sanito, normal, sonoridad, que es un ruido ya más resonante, ya no es tan seco como la matidez, sino tiene ya cierto eco, si quieren llamarlo así, resonante, ¿no? La sonoridad. Pero ¿qué tal si subyacentemente a la región que estamos percutiendo hay aire, completamente lleno de aire? Pues ahí vamos a obtener lo que es el timpanismo. Y esto es un ruido completamente contrario a la matidez, ¿no? O sea, el extremo contrario. Es un ruido que genera mucha resonancia, tiene bastante eco, si quieren. Es como si estuviéramos golpeando una garrafa de gas vacía. Y sigue ahí el eco, ¿no? Resonante. Ese es el timpanismo. Y es muy característico cuando existe aire subyacente. Normalmente podríamos encontrar algo de timpanismo en lo que es la cámara gástrica, si es que nuestro paciente estuviera en ayuno, ¿no? Si es que está en ayuno, el estómago vacío, pues podríamos encontrar a nivel por debajo del reborde costal izquierdo timpanismo debido a la cámara gástrica de Tauber, ¿no? Pero patológicamente podríamos encontrar timpanismo en pacientes con neumotórax, que es el ejemplo más común. Pacientes con vólvulo de sigmoides en el abdomen también va a haber como tambor, ¿no? ¡Pum, pum! Como tambor está sonando ahí la percusión. Entonces eso es timpanismo, patológicamente hablando. Puede haber sonidos intermedios, que algunos libros lo describen, ¿no? Hipersonoridad, submatidez. Bueno, no nos vamos a perder en eso. Vamos a identificar básicamente sonoridad, timpanismo y matidez. ¿En qué situaciones podríamos tener hipersonoridad, por ejemplo? O sea, más resonante que el sonoro. Digamos un paciente con asma bronquial o époco, en el cual el pulmón va a tener más aire que sólido. Ya, perfecto. ¿Cuándo va a haber un submatidez? A veces submatidez puede ser cuando haya un derrame pleural, tal vez, ¿no? Puede ser. Entonces, no nos vamos a perder en ese tipo de detalles, ¿no? Con que sepamos identificar matidez, timpanismo y sonoridad, perfecto. El derrame pleural, por ejemplo, nos da una matidez característica que se llama matidez hídrica. Y lo característico, por ejemplo, del derrame pleural es que es desplazable este derrame, ¿no? Siempre y cuando no haya un enquistamiento del líquido a nivel de la pleura, entonces es una matidez desplazable. Entonces, eso lo vamos a ver con calma, no se preocupen, pero es necesario que, digamos, ya vayamos mencionando, ¿no? La percusión. Finalmente, la técnica de la auscultación. Igual, una técnica bastante antigua, fíjense, del siglo XIX, ha sido introducida por este señor llamado René Laennec, cuyo honor incluso hay una marca de estetoscopios, ¿no? Muy famosos y buenísimos, además, que yo creo que superan al Littmann, que son los estetoscopios Laennec, muy difíciles de encontrar, pero son buenos. El señor René Laennec introdujo pues, la técnica de auscultación. Y bueno, ha sido una verdadera revolución en el diagnóstico. Muchos lo odian, otros, bueno, vamos a ver por qué, ¿no? Pero es una verdadera revolución porque cuando introdujeron la técnica auscultativa, dijeron, ya, ahora sí vamos a poder diagnosticar todo, ¿no es cierto? Decían, era el boom, ya es auscultación, ya. ¿Y cómo definimos la auscultación? Bueno, no está aquí la definición, pero ¿cómo podemos definir? No es nada más que la percepción de los ruidos que genera el organismo producto del metabolismo corporal, ¿no es cierto? O sea, cuando nuestro organismo está funcionando, genera ruido. La circulación de la sangre, por ejemplo, genera ruido. Los movimientos intestinales generan ruido. La respiración genera ruido. El corazón genera ruido. O sea, toda la actividad metabólica de nuestro cuerpo genera ruido. Y la percepción de estos ruidos a través del oído, pues se llama auscultación. Y la auscultación se dividía antiguamente en una auscultación inmediata y otra mediata, ¿no? Inmediata cuando aplicábamos directamente nuestro oído contra la superficie cutánea sobre la cual queremos escuchar.
Ya no se aplica actualmente, ¿no? Con esto del COVID, mucho menos inclusive. Por eso es que ya no se la describe, pero tenemos que conocerla. Ahora hacemos la auscultación mediata, y eso algunos ya ni hacen, ¿no? Pero es necesario que hagamos siempre. Y esto es interponiendo un instrumento entre la superficie o región que vamos a auscultar y nuestro oído. Y este instrumento se llama el estetoscopio o fonendoscopio, ¿no? Que ya muchos de ustedes lo conocen, pero que tenemos que conocer la cabalidad, ¿no? Nuestro instrumento, el endoscopio, fonendoscopio. Entonces se llama auscultación mediata. Y esto nos sirve para, digamos, evaluar las características sonoras que genera el metabolismo corporal. Entonces dice, aquí está, este es el estetoscopio, tiene varias partes, ¿no? Una son las ojivas, u olivas también se llama, que es esa parte o dispositivo del estetoscopio que está en la parte distal, que son los que se van a aplicar sobre el conducto auditivo externo. Luego vienen los auriculares o auriculares, que son estos dos ramitas generalmente de metal, ¿no? Huecos como cañerías de metal que tienen un sistema de cierre, como un muellecito acá, tipo resorte, que permite que compriman las ojivas contra el oído del médico, ¿no? Entonces, estas son las ojivas de olivas que tienen que tener mejor una consistencia tipo gomosa, diríamos, ¿no? Para que pueda adaptarse mejor a lo que es el conducto auditivo, porque tiene que sellar el conducto auditivo para que podamos escuchar mejor. Hay algunos estetoscopios que tienen ojivas de tipo plástico, ¿no? Plástico, y eso, aparte de causar dolor al oído, pues como que no se escucha bien porque se fuga el sonido, ¿no? Se pierde, se escapa. Entonces, mejor que sea de silicona o de una goma blandita como estos de los Littmann, por ejemplo, son muy buenos esos. O de los, como los audífonos, pues, ¿no? Tan de moda que están ahora de los celulares, esos audífonos buenos. Ese tipo de gomitas son muy, digamos, indicadas y adecuadas para el estetoscopio, ¿no? Luego tenemos ahí las auriculares, el sistema de cierre y una manguerita. Esta manguera puede ser una sola o dos, como los Rapaport, ¿no? Que tienen dos mangueras. ¿Qué es importante tomar en cuenta en la manguerita? Que primero el largo, ¿no? Debe ser entre 40 a 45 centímetros de largo, no más, tampoco corto. Si es más largo, el sonido se disipa en toda la manguera. Si es muy corto, es incómodo para la evaluación. Luego el grosor de la pared de la manguera, que debe ser entre 3 milímetros, ¿no? 2 a 3 milímetros, hasta 4 quizá. Los Littmann, por ejemplo, si ustedes bien vemos un corte transversal de la manguerita, pues claro, vayan a cortar sus estetoscopios, ¿no? Pero si se fijan, tiene el grosor de la manguerita es bastante apreciable, ¿no? Unos 3 hasta 4 milímetros incluso. Eso es importante porque no permite que el sonido se disipe cuando viaja a través de la manguera. Por lo tanto, concentra más el sonido, ¿no? Y los Rapaport, que son de dos tubitos, que también son buenos. Luego hay otros estetoscopios cuyas mangueritas son delgaditas y la pared de la manguerita son muy delgaditas, como los estetoscopios cancheritos que venden ahí en la 25, ¿no? Eso, por ejemplo, no nos sirve. ¿Por qué? Porque el sonido se pierde, no concentra, es demasiado delgada la pared y la manguera también. Luego tenemos acá en el extremo distal del instrumento, la cabeza, que un buen estetoscopio tiene dos partes, ¿no? El diafragma y la campana, ambos intercambiables con un giro de 360 grados, ¿no? Giramos completamente ahí la cabecita y se activa la membrana o la campana dependiendo de la situación. La membrana es la parte del estetoscopio que nos permite escuchar ruidos de tonalidad aguda, altos, ¿no? Como el murmullo vesicular, por ejemplo, el ruido alveolar, o el primer, segundo ruido cardíaco también. En cambio, la campana nos sirve para escuchar ruidos de tonalidad grave o bajos, como los soplos cardíacos o el tercer o cuarto ruido o el ruido traqueal. Entonces, para eso nos sirve. Campana, ruidos graves, membrana o diafragma, ruidos agudos, ¿no? Y se intercambia simplemente haciendo un giro de la cabecita para activar membrana o campana. Entonces, esos son los elementos de un estetoscopio. Aquí está, es un Littmann clásico, ¿no? Muy bonito, que nos va a ayudar. Sin embargo, el elemento más importante para hacer una buena auscultación no es tanto el estetoscopio, sino lo que está en medio, ¿no? Entonces vamos entrenando nuestros oídos. Ahora sí que ya sabemos, escuchemos todo lo que podamos, ¿no? Y otra recomendación es la forma correcta de colocarse este instrumento. Recordemos que la dirección de nuestro conducto auditivo externo es de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Entonces nosotros tenemos que darle esa dirección a nuestras ojivitas, ¿no? A nuestros auriculares.
Y eso es lo bueno de este estetoscopio, se pueden mover. Entonces hay que darle esa dirección, porque si nos colocamos al revés el estetoscopio, pues no vamos a escuchar absolutamente nada, ¿no? Nada vamos a escuchar. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cómo aplicar nuestro estetoscopio. Y esto que tenemos acá son los estetoscopios de Pinart para la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? No son Cáliz, por si acaso. Son los estetoscopios de Pinart. Esta parte plana se aplica sobre el pabellón auricular del médico y este conito se aplica sobre la barriguita de la paciente embarazada, ¿no? Primero se hacen las maniobras de Leopold para ver cuál es la posición del producto y luego se aplica esto, ¿no? Y ahí escuchamos. Actualmente ya se está usando muy poco porque hay los famosos Ecoson, ¿no? Que son amplificadores con un traductor y demás, micrófonos, y ya se hace, ¿no? Pero en algunas todavía centros, sobre todo a nivel provincial, ¿no? Rural, todavía se utiliza esto. Entonces, como dice aquí, colocar correctamente el auricular, tomando en cuenta la dirección del conducto auditivo externo. Si nuestro estetoscopio no tiene esa dirección, pues démosle esa dirección. Si nos colocamos al revés, no vamos a escuchar nada, ¿no? Sujetar el diafragma o la campana con los dedos, el pulgar, índice o medio, calentar por fricción el diafragma si es necesario, aplicar el diafragma firmemente para escuchar ruidos agudos y la campana para ruidos graves. Poco a poco, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo en algunos videos y yo también les voy a mostrar en algún momento cómo hay formas, ¿no? Maneras de agarrar el estetoscopio. Eso ya va a depender de cada uno. Cada quien busca, digamos, una forma más adecuada. Yo les voy a mostrar algunas la siguiente clase, ¿no? Entonces, no se preocupen. Entonces, básicamente, eso es la técnica de la auscultación. Aquí estamos hablando de la técnica. Ahora, ¿qué escuchamos? Va a depender mucho qué vamos a auscultar. Cuando entremos a la evaluación de corazón, por ejemplo, ahí son los ruidos cardíacos. Vamos a entrar en mucho detalle qué vamos a escuchar. Cuando entramos a pulmón, los ruidos pulmonares, normales, patrones. Ahorita lo que queremos ver es la técnica, ¿no es cierto? Es bastante antiguo, fíjense, siglo XIX. Y muchos lo odian al señor Lenec porque pues, antes se escuchaba así, ¿no? Fíjense. Así se escuchaban los pulmones, ¿no? Pero René Lenec inventó, dice, el estetoscopio y han pasado siglos y todavía algunos médicos no lo perdonan, dicen, ¿no? Bueno, son cosas de la medicina, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, en relación a las técnicas de exploración semiológica? Doctor, una consultita. Sí, adelante. No estoy segura de dónde leí, pero en la percusión, en la técnica dígito digital, indicó que teníamos que dar 2 golpecitos, ¿verdad? Sí, Y 2 golpes. eso aplica para el tórax, porque no estoy segura, pero creo que leí que en la región abdominal solamente se golpea una vez, o estoy equivocada. No, eso se aplica para todo. Ya, No muchas solo gracias. para tórax, sino también para abdomen o cualquier región que vayamos a aplicar. O sea, la técnica es general. 2 golpecitos, ¡pum! Nada más. Y que suelte, que rebote. Porque si nosotros aplicamos más de 2, digamos así, a partir del tercero se distorsiona el sonido que vas a generar. Y no vas a escuchar ni sentir absolutamente nada. En cambio, con 2 golpecitos se concentra muy bien el sonido, ¿no? Por eso es que está descrita así la técnica, porque se ha determinado, se ha visto que con esa forma percutoria pues podemos generar mejor el sonido, escuchar mejor y sentir además mejor, ¿no? Entonces son 2 golpecitos, sea tórax, sea abdomen, son 2 golpecitos nada más. Gracias, doctor. Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta por ahí? Doctor, yo tengo una pregunta. A ver, Emily. Sí, doctor, quería preguntarle sobre que hay algunos estetoscopios que vienen con doble manguera. ¿Tienen Sí. alguna función adicional esto? No, son en estéreo. No, mentira. No, pues es igual, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo, mi primer estetoscopio fue ese, de 2 mangueritas, que es de marca Rapaport. Son buenísimos, son muy buenos. Lo único que hay que un poquito cambiar de este estetoscopio son sus ojivitas, ¿no? Porque son de plástico. Si tú tienes ese, te vas a fijar. Son de plástico y como que son duritas y te lastiman un poco, pero son buenísimos. Yo, mi primer, y hasta ahora lo tengo, mi primer estetoscopio ese y es muy bonito, ¿no? A veces escucho mejor con ese que con el Lindman que tengo también. Y tengo uno cardiológico que me regaló uno de mis docentes que ya falleció hace muchos años,
Y ahora está como tubo Berman, ¿no? Rígido porque se secó la manguerita, pero lo tengo ahí guardado por su recuerdo. Entonces, no, es igual. O sea, el hecho que tenga dos mangueras no mejora ni tampoco empeora la calidad del sonido que genera, no, que transmite. Entonces es igual, nos sirve y es muy bueno también. Los que sí no son, digamos, muy adecuados son esos delgaditos, ¿no? Que tiene una manguera muy delgadita y la pared misma de la manguerita es bien delgadita. Entonces eso no nos sirve porque se disipa el sonido, se pierde, ¿no? A lo largo del viaje a través de la manguera. Está bien, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguien más estaba preguntando algo? ¿Quién era? Yo, doctor. ¿Hay María. algún orden entre las técnicas, doctor? Muy buena pregunta, qué linda pregunta, María Eugenia. Sí hay un orden, ¿no? Hay una secuencia. Siempre comenzamos con la inspección, luego pasamos con la palpación, luego percutimos y finalmente auscultamos. Pero esa secuencia cambia en ciertas situaciones, que lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando evaluamos abdomen, la secuencia cambia, porque en abdomen primero inspeccionamos, sí, pero luego auscultamos, luego palpamos, luego percutimos y al final palpamos. ¿Eso por qué? Porque en abdomen hay intestino y si nosotros palpamos o percutimos antes, estimulamos el peristaltismo y ya luego cuando queremos auscultar ya no es, digamos, la información adecuada. Entonces, solo cuando estamos en abdomen la secuencia cambia, ¿no? Después en todo es inspección, palpación, percusión, auscultación. Pero cuando estamos en abdomen es inspección, auscultación, percusión y palpación. Muchas gracias, doctor. Muy bien, María. Bien, muy bien, pues igual la otra clase que ha sido larga, ¿no? Pero bueno, valió la pena, digamos.